Bien lindo, ¿verdad? La adoración. ¿Quién está esperando esa gota de sangre? Amén. Sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que nos limpie, para que nos purifique, para que nos dé esa sabiduría, el varón perfecto. Padre amado, yo te doy gracias por este momento de adoración. Gracias. Bien, muy buenas tardes a los hermanos que acaban de llegar. Bendiciones. Dios les guarde y les bendiga. Ahora vamos al plato fuerte. En esta mañana invitamos a nuestro pastor Adrián, que es la persona que va a estar encargada de la palabra. Bendecimos su día, bendecimos su vida y ponemos delante de él la presencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. ¿Ya tomaste tu Biblia? Dios me los bendiga, mis hermanos. Qué lindo que es alabar al Señor. Es hermoso. Y usted sabe que la palabra dice que cuando estemos en el reino siempre vamos a estar alabando al Señor. Va a ser un momento glorioso para cada uno de nosotros. Y en esta mañana vamos a leer en el Salmo 101, verso 6 y verso 7. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Bendito, bendito tú eres, Padre, porque tú vives, porque tú reinas, porque tú eres real. Salmo 101, versos 6 y 7. Te damos gloria. Y fíjese lo importante de esto, ¿no? Porque ayer tuvimos una victoria hermosa, no cabíamos acá, hoy somos un poquito menos, pero el Señor está hablando desde el principio, porque la presencia del Espíritu Santo, gracias realmente a Dios, está en esta iglesia. Y si usted ha prestado atención a la coordinación de nuestra diaconisa Lourdes, la palabra que ella dio al principio se complementa con esta misma palabra que voy a leer yo hoy. Hay una guía perfecta del Espíritu Santo. Por eso usted siempre tiene que buscar la presencia del Señor. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Y el 7 dice, acá viene el palo, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Fíjese qué hermosa es esta palabra, porque lo primero que dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Y qué importante es esta palabra, porque el Señor nos está diciendo que Él va a mirar y va a poner sus ojos sobre los fieles de la tierra. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a querer vivir en esa fidelidad a nuestro Padre. Fidelidad porque realmente no merecemos todo su amor, toda su misericordia, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no lo merecemos. Realmente no lo merecemos, sino que es a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre, que nos hizo aceptos delante del Padre, porque lo hemos reconocido como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y le hemos pedido el perdón de nuestros pecados y nos arrepentimos realmente, porque entendemos que el pecado que Él llevó era nuestro. Él no tenía pecado. Nosotros tendríamos que haber estado clavados en esa cruz, y nosotros, si no hubiera venido Jesús, estaríamos condenados al fuego eterno, al infierno, porque somos salvos a través de la sangre del Cordero del Señor. Por eso es tan importante que nosotros siempre querramos permanecer en esa fidelidad a Dios. Hay mucha gente que es fiel porque deben cosas, y nosotros le debemos muchas cosas a Dios. Le debemos la
que hay en la Biblia. Y esas promesas son para los hijos obedientes. Fíjense lo que estaba diciendo la hermana Cela durante la alabanza, en la meditación, la fidelidad. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser obedientes a su palabra. Y muchas veces nos cuesta ser obedientes porque sabemos que nuestra carne lucha contra el Espíritu Santo. Pero también el Señor dice que al habernos dado su Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne. Y fíjate qué importante que es que nosotros nos analicemos en qué no estamos siendo fieles a Dios. Porque siempre va a haber algo en lo que nosotros fallamos. Porque nosotros somos imperfectos. Pero Dios, en su amor, en su piedad y en su misericordia, nos ha dado el Espíritu Santo que nos dice y nos revela, si nosotros lo buscamos, en qué estamos fallando. Y te da la fortaleza, me da la fortaleza para vencer aquello que me está separando de Dios. Fíjese qué importante y cuán grande es el amor de Dios, que no solamente Dios dice en su palabra, no me agrada esto, sino que Él nos da el Espíritu Santo para que podamos vencer eso que no le agrada a Dios. Por eso es tan importante, mi hermano, mi hermana, que nosotros le abramos el corazón al Espíritu Santo para que Él obre en nosotros y para tener esa comunión perfecta, para oír su voz, para oír la voz del Espíritu Santo. Porque cuando vos vas a hacer algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios y sentís el pensamiento, no, mejor no lo hago. No, o te pones a pensar, a reflexionar, no sos vos. Es el Espíritu Santo que está obrando a través de tu vida, que te está diciendo no lo hagas. Porque esto va en contra de la palabra del Señor. Esto va en contra de tu salvación. Esto te va a llevar al mal, te va a llevar a pecar. ¿Te das cuenta? Y muchas veces el Hijo de Dios no entiende eso. No puede entender la voz del Espíritu Santo cuando le habla. Y por eso cometemos errores. Y a veces son muy grandes. Y las consecuencias son aún más grandes todavía. Por eso es tan importante que nosotros le pidamos al Señor ser fieles. Ser fieles, Señor, yo quiero ser fiel. Yo te quiero ser fiel. Porque fíjense, los ojos del Señor están sobre los fieles de la tierra. Si tanto vos como yo queremos ser fieles, el Señor nos mira. Pero no nos mira como nos enseñaron cuando yo era chiquito, que Dios estaba ahí esperando con un rayo en la mano para calcinarnos cuando estábamos pecando. El Señor nos mira para socorrernos, para ayudarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para decirte, no, mira, por acá no vayas, no te conviene. ¿Te das cuenta? Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios de misericordia, pero cuando se enoja, es fuego consumidor. Eso también es nuestro Dios. Pero lo importante es que nosotros, si nosotros queremos serle fieles, si nosotros queremos cambiar nuestra vida, si nosotros queremos mejorar en todo aquello que reconocemos que estamos mal, el Señor está de nuestro lado, el Señor está de tu lado. El Señor nunca te va a abandonar. Es una mentira del diablo eso que te hace pensar, Dios me abandonó. Muchas veces nosotros lo abandonamos. Muchas veces nosotros lo abandonamos porque seguimos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros parámetros de vida. Y tenemos que entender que los parámetros de vida que nosotros traemos del mundo no son los parámetros de Dios. Jesús dijo que estábamos en el mundo pero que no somos de este mundo. Entonces tenemos que entender. Y muchas cosas que nosotros aprendimos en este mundo, en 10, 20, 30, 40, 50 años antes de haber conocido a Dios, todo eso lo asimilamos y todo eso fue corrompiendo nuestra alma y nuestro espíritu. Porque a pesar de haber sido buenas personas en el mundo y no estando en Dios, nuestra alma estaba corrompida.
Nuestra alma estaba destinada al pecado, nuestra alma estaba destinada al infierno. Por eso tenemos que entender y comprender, y tenemos que revisar todo aquello que aprendimos, todos aquellos valores, si están de acuerdo o no con la palabra del Señor. Porque muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto y no es así. Ante los ojos de Dios no es así. Y yo le puedo asegurar que es tremendo, porque, por ejemplo, un ejemplo nomás, en el estudio que estamos haciendo los líderes, estamos estudiando un libro que es muy hermoso, pero que nos ha golpeado a todos, porque justamente estuvimos en la última clase que la tuvimos el día jueves, empezamos a compartir y todos nos dimos cuenta de que en algo estamos fallando, de que en algo estamos haciendo mal contra el Señor y de que algo que hay en nosotros está afectando nuestra vida espiritual y nuestra salvación. Y eso es para todos, porque todos tenemos cosas que necesitamos cambiar. Si no, no cantaríamos de nuevo. Porque todo lo que hay en mí necesita ser cambiado, Señor. ¿Y cuántas cosas pasan que nosotros necesitamos cambiar? ¿Cuántas cosas tenemos aún en nuestro corazón que necesitamos limpiar? Y cada uno se conoce a sí mismo. Cada uno sabe qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando. Y el Espíritu Santo nos va a revelar. ¿Por qué? ¿Por qué a veces yo no puedo salir adelante? ¿Por qué a veces pierdo el gozo, pierdo la paz, pierdo la alegría? Pierdo todas esas bendiciones que Dios me da por ahí en una reunión, que salgo contento y me encuentro cuando llego a casa, otra vez estoy derrotado, estoy destruido. Pero nosotros tenemos que entender que si eso nos pasa, es porque hay algo en nuestro corazón que está impidiendo esa bendición de Dios. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, no son pensamientos para mal, para su pueblo. Y el pueblo de Dios no es el que está afuera, somos nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Dios y nuestro Señor. Porque eso es lo que quiere el Padre. Para eso nos creó, para adorar, para alabar y para bendecir el nombre de su Hijo. Y si nosotros por ahí estamos pasando alguna mala, tenemos que preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Qué pasó, Señor? A veces la prueba son consecuencia de nuestros malos actos, es verdad. A veces la prueba viene porque Dios está probando nuestra fidelidad, porque Dios también prueba la fidelidad de sus hijos. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que siempre ver esto, que si nosotros queremos ser fieles, los ojos del Señor están sobre nosotros. Y si están sobre nosotros, el Señor cuida de nosotros. A pesar de que por ahí estemos pasando una mala situación, porque si por ahí no tuviéramos a Dios, hubiera sido muchísimo, muchísimo peor de lo que aún nos está tocando vivir ahora. Y eso se los puedo asegurar. Porque una cosa es pasar una tribulación con Dios y otra cosa es pasar una tribulación sin Dios. Y el problema es cuando estamos sin Dios. Porque no tenemos esperanza, porque no vemos la salida, no vemos esa luz al final del túnel, como dicen algunos, que entre medio, cuando termine todo el problema, el Señor va a estar ahí dándonos la victoria. No lo vemos, porque eso que tenemos adentro nos impide. Y eso que tenemos adentro es una puerta abierta a Satanás. Es una puerta abierta que empieza a atacar a nuestra mente y que te diga, no, no vas a poder, no, Dios no te ama más, no, ¿para qué vas a la iglesia si siempre lo mismo, nunca pasa nada? Esa es la voz del enemigo, que se disfraza con tus propios pensamientos. Porque tenemos puertas abiertas en nuestra mente y debemos cerrarlas.
Debemos cerrar esas puertas, porque no le tenemos que dar ninguna entrada al enemigo en nuestra vida. No se la tenemos que dar. El Señor Jesús dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Y si hoy le escucho algo a Satanás, mañana va a venir después y me va a seguir hablando, me va a seguir hablando, me va a seguir hablando. ¿Qué le pasó a Eva? Eva habló con Satanás. Ella tendría que haber cortado de raíz eso. Pero sin embargo, habló y cayó. Y como ella cayó el esposo y caímos todos nosotros. Y para eso vino Jesús, para salvar a la humanidad perdida en el pecado, vendida del pecado. Para eso vino Jesús. Por eso se dice que Jesús es el segundo Adán. El primero fue para perdición de la humanidad. El segundo, que es Jesús, para salvación y vida eterna. Por eso no tenemos que desaprovechar esto, mi hermano. Tenemos que buscar la presencia de Dios y tenemos que ceñirnos lo que el Espíritu Santo nos dice que nosotros tenemos que cambiar. Y tenemos que ceñirnos a eso que el Espíritu Santo nos dice: en esto no estás siendo fiel. Porque si no somos fieles, no vamos a tener la protección del Señor. Su palabra dice en el Salmo 34 que los ojos del Señor están sobre los fieles de la tierra y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, fíjense, si nosotros tratamos de ser fieles, nosotros en oración nos presentamos ante Dios, clamamos ante el Padre y vamos a tener la respuesta, vamos a tener la solución a nuestro problema. Quizás no la solución como nosotros la queremos, pero la mejor solución que es al modo de Dios. Pero hay una condición: que seamos fieles. Tenemos que ser fieles, mis hermanos. Y su palabra dice incluso que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero Él es fiel no para darnos nuestros caprichos cuando nosotros estamos andando en pecados y en cosas raras, sino que Él es fiel a su palabra, en la cual dice que si nosotros nos arrepentimos, Él es grande y misericordioso para perdonar nuestros pecados. Él dice que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, serán vueltos blancos como la nieve, y dice que echará nuestros pecados al profundo de la mar y nunca más se va a acordar de ellos. En eso es la fidelidad de Dios, en que Dios está siempre ahí esperándonos a que volvamos de nuestro mal camino, que volvamos de aquellos caminos que por ahí nos apartaron de Dios. Y es muy fácil, muy fácil apartarse de Dios. Si nosotros prestamos oído a cosas que no tenemos que prestar el oído, ya nos estamos apartando de Dios. Fíjense lo que dice la palabra. Por ejemplo, en Proverbios 18, Proverbios 18, 6. 18, 6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Fíjese qué tremendo, ¿no? Fíjese qué tremendo que es esta palabra. Y cuántas veces nosotros nos dedicamos al chisme, nos dedicamos a la habladuría, y creemos que no es ningún problema, porque total es común. No, mi vecina hizo esto, mi vecino hizo aquello, te enteraste de fulanito. Pero acá dice clarito que es lazo para tu alma y que esto va a traer mal para tu alma. ¿Se dan cuenta? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Pero si nosotros no leemos la palabra, no sabemos esto y no nos guardamos.
Porque por ahí sentís en tu corazón, no, mejor me callo la boca. Pero te encontrás con alguien y decís, ay, ¿sabés lo que pasó? Es muy común. Y el lazo para tu alma. El lazo para tu alma. Y trae dolor. Porque de la misma manera que vos hablas de los demás, hablas de vos. Y eso trae deshonra para tu propia vida. Tenés que entenderlo. Y nosotros tenemos que aprender la palabra del Señor. Y si nosotros andamos en chismeríos, andamos en críticas, andamos en contiendas, no estamos siendo fieles a Dios. Porque el Señor nos llama a hacer completamente lo contrario. A ser hijos de paz, a dar muestras de amor, del verdadero amor de Cristo, no el amor carnal, el amor humano, ay te amo, y después cuando me haces algo te abandono. El verdadero amor de Dios, ese amor ágape, ese amor que no se puede apagar, que a pesar de lo que vos me estés haciendo, yo te amo, me aparto, pero yo te amo y oro por tu alma para que no te pierdas en el infierno. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser fieles. Fieles para que el Señor esté siempre sobre nosotros, para que sea verdaderamente nuestro refugio, nuestro ayudador, el que nos enseña, el que nos limpia, el que nos muestra el camino, el que nos consuela, porque vamos a pasar problemas, vamos a llorar, vamos a tener tribulaciones, pero no vamos a ser vencidos. Porque fíjense lo que dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Ahí está hablando de la redención, está hablando del fin de nuestro llamado, recibir la vida eterna, poder estar en la presencia del Señor. Eso significa para que estén conmigo. Y a veces nos va a tocar sufrir, sí, nos va a tocar sufrir. Uno dice, sí, que a los antiguos cristianos los comían los leones. Hoy, 2025, están matando a cristianos a dos manos. En África, en otros países. Acá mismo en Colombia. Acá mismo en Colombia están muriendo cualquier cantidad de cristianos. Pastores, miembros de iglesia, hasta por manos de la FARC y de la guerrilla, quizás de algunos parapoliciales también. Están muriendo. Y no están negando su fe. Porque hay muchos pastores que han muerto, que han matado, porque le dijeron que se fueran. Y ellos siguieron predicando su fe, siguieron predicando al Señor, siguieron atendiendo a los hermanos de sus iglesias y los mataron. En África están matando promedio más o menos 30, 40 cristianos por día. En los países árabes, no solamente en África, hay una persecución tremenda y los matan, pero no niegan su fe. Y eso es la fidelidad que quiere Dios. Quizás a nosotros no nos van a matar, pero cuando nosotros elegimos hacer el mal, negamos nuestra fe. Cuando nosotros elegimos el mal camino, estamos negando nuestra fe. Y estamos siendo infieles. Y tenemos que entender eso. Lo tenemos que entender. Porque dice que si nosotros somos fieles, sus ojos van a estar sobre nosotros y vamos a estar con Él. Nosotros tenemos que entender y comprender que estamos de paso acá. Que todo lo que nos pasa va a tener un final. Nosotros mismos vamos a tener un final sobre esta tierra. Pero el gran problema es, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde vamos a ir a parar? Porque no se trata de haber dicho una oración hace 10, 20, 30 años atrás. Señor, me arrepiento de mis pecados, te acepto como Rey, Salvador y tu hermano. No basta con eso. Yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El apóstol Juan en sus cartas dice, el que dice que está en Cristo debe andar como él anduvo.
Y es una vara muy, muy alta, muy alta, nadie creo que la pueda pensar. Pero si nosotros nos esforzamos a través del Espíritu Santo, el Señor ve nuestro esfuerzo y va a mirar y va a decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, quisiste limpiarte, quisiste santificarte, buscaste mi palabra, quisiste poner por obra mi palabra, la pusiste por obra, entra en el gozo de tu Señor. Porque no se trata de que nosotros seamos perfectos, porque nunca vamos a llegar a ser perfectos. Tenemos que anhelar ser perfectos. Y en el momento en el que el Señor nos llame, yo calculo que en ese preciso momento hemos alcanzado la perfección. ¿Se dan cuenta? Ahora tampoco no me vayan a decir que van a esperar para ser perfectos, Para que no me vayan a decir eso. Entonces el tema pasa por ser realmente fieles. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ayuda a ser fieles. Él nos da la fuerza, Él nos da la sabiduría para entender y comprender en dónde somos infieles. Y si nos ponemos a mirar, todos tenemos un punto, o varios, en el que somos infieles. Y tenemos que limpiarlo, tenemos que quitarlo de ahí. La palabra dice en Apocalipsis 21, el que es puro, el que es santo, santifíquese todavía. Entonces ya es una tarea de nosotros. Es una tarea de decirle: Señor, esto yo no lo quiero, porque esto me aparta de vos. Pero ninguno va a hacer eso si realmente no ama al Señor y si realmente no tiene la llenura del Espíritu Santo. Y el tema es muy sencillo. Cuando estamos en pareja y nuestra pareja nos dice que algo no nos gusta y nosotros lo cambiamos por amor, porque no queremos lastimar a nuestra pareja, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? ¿Y por qué no lo hacemos con Dios? Porque no lo vemos. Pero tenemos que entender que en Dios vivimos, que por Él vivimos, que en Dios nos movemos, que Dios es omnipresente, Él está en todos lados. La tierra está llena de la plenitud de la gloria del Señor. Y eso es algo que nos tenemos que poner acá. El Señor está ahí y el Señor está queriendo ayudarnos para que mejoremos. En su palabra dice que ningún impuro entrará en el reino de los cielos. Y el Señor nos llama a mejorar para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Porque va a ser muy triste haber pasado 20, 30, 40, 50 años en una silla, en una iglesia, y que después te digan: no pasás. O te digan: apartado de mí, hacedores de maldad. Y vos le vas a decir: pero yo prediqué, me bauticé, no falté nunca, diezmé, ofrendé. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:21. Tenemos que analizarnos, hermanos, qué es lo que estamos viviendo, cómo estamos viviendo y cuál es nuestro futuro, nuestro proyecto de vida. Hay algunos que como proyecto de vida tienen carreras, tienen dinero, tienen familias, tienen montones de cosas. Si usted me pregunta a mí mi proyecto de vida, llegar a la salvación. Ese es mi proyecto de vida. Y tratar de hacer hasta lo imposible a través del Espíritu Santo para llegar a la salvación, para no perderlo. Porque ya Cristo me dio la salvación cuando me dio en la cruz del Calvario. Ahora soy yo el que la tengo que cuidar. Hace muchos años, ya no me acuerdo en qué año, creo que en el 92, 93, y yo participaba en una iglesia con mi esposa que partió en Argentina, y los pastores no nos tomaban en cuenta, no nos tomaban en cuenta, no, nada.
de caso, una vuelta la pastora me dijo que nunca yo iba a predicar. Ella se ofreció para enseñar piano gratis y yo le dije, yo quiero, usted no, me dijo. Y llegó el obispo de la iglesia, otro siervazo de Dios, y nos llamó a mi esposa y a mí y nos dio la palabra de Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Y nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Y los pastores se quedaron así sorprendidos. Pero eso es la palabra. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Yo te daré la salvación, yo te daré todo lo que vos estás necesitando, pero requiero tu fidelidad. Requiero tu fidelidad. Yo quiero que vos seas fiel. Si el mismo Jesucristo fue fiel al Señor, la palabra dice que por lo que aprendió, por lo que sufrió, fue tomado por fiel. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que buscar realmente con ahínco, ser fieles a Dios. Decirle, Señor, ¿en qué te soy infiel? ¿En qué te estoy fallando? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que querés que yo saque de mi vida? Y el Señor te va a decir y te va a dar la fuerza. Te va a dar la fuerza para sacarlo. Quizás es un vicio, quizás son pensamientos, quizás son cosas aprendidas, quizás son dolores de algo muy amargo que te pasó en tu vida. Y el Señor se lo lleva. Porque los ojos de Él están sobre los fieles de la tierra. ¿Te das cuenta? Y fíjense lo contrario, el versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que hace fraude. Bien. Acá hay dos abogados, allá al fondo. ¿Qué es el fraude? Fraude es una acción que va en contra de lo legal. Es una infracción a la conducta humana. Eso sería ser un fraude. ¿Y qué más? Engaño. Sí, es causar un daño, es controvertir la ley. Ajá, bien. Controvertir la ley. En realidad, también podemos decir que un fraude es cambiar una situación o algo, cambiar su valor, cambiar un hecho, ¿no? Para tener un propio beneficio. ¿Verdad? Eso también es fraude. Y muchas veces nosotros somos fraudulentos ante Dios. Le hacemos fraude a Dios. Y fíjense qué cantidad de cosas, ¿no? Porque hacemos fraude al Señor cuando nosotros mentimos. Y es tan fácil mentir. Es tan fácil. Porque muchas veces nosotros mentimos así, descaradamente, ¿no? Mentimos descaradamente. Pero hay muchas veces que nosotros mentimos por salvar las apariencias. Y quizás ya no es tan descarado, sino que muchas veces callamos cosas o no opinamos de algunas cosas para no crear conflicto. Pero el problema es que si nosotros callamos, en mi país, Argentina, dice que calla otorga. Y nosotros somos cómplices. Martin Luther King decía que no tenía miedo de la maldad de los perversos, sino que más temía el silencio de los justos. Porque si nosotros callamos, estamos avalando y también estamos mintiendo. Fíjense, es algo muy tremendo esto, porque si entramos a ver la bendición que hay en la fidelidad, imagínense lo malo que pasa cuando nosotros somos fraudulentos delante de Dios.
Dice la palabra en Proverbios 16, 19, que es algo que tendríamos que acordarnos como el nombre nuestro, como nuestro nombre. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Fíjense, son 7 cosas, ¿no? Y son muy fáciles en caer, de que caigamos en eso. Es extremadamente fácil. Y usted dice, pero dice, yo no, las manos derramadoras de sangre inocente, yo no maté a nadie. ¿Sabe lo que dice la palabra? El que habla mal de su hermano es homicida. Eso lo dice la palabra del Señor. Y es como si nos matáramos. De Proverbios 6, 16, 19. El que habla o no ama a su hermano o aborrece a su hermano, dice verdaderamente el versículo, el que aborrece a su hermano es homicida. Y después decimos no derramamos sangre inocente. Si yo no amo a mi hermano, la palabra me dice que soy homicida. Terrible, ¿no? Terrible. Fíjense cómo van apareciendo las cosas, ¿no? Y eso es un fraude tremendo ante Dios. El que siembra discordia, los pies presurosos al mal, aquel que se sienta y dice, imagina cómo lo voy a hacer caer a este, me hizo esto, yo me voy a vengar. Algo muy común en los seres humanos. Después, otro fraude, cuando nos quieren hacer pasar cosas malas por buenas. Cosa típica, el engaño de Satanás a Eva, que le dijo la verdad a medias. Porque Dios le dijo, no coman de este árbol, se lo dijo a Adán, no a Eva. Porque muchos le echamos la culpa a Eva, pobre mujer, y la verdadera culpable es Adán, porque el varón recibió el mandamiento. Y hay muchos que le echan la culpa a la mujer. Le dijo, no coman de este árbol porque van a morir. Y Satanás le dijo, ustedes no van a morir. Le llenó la cabeza, comió y se le dio al esposo. ¿Se murieron? No. Porque siguieron viviendo, tuvieron hijos y todo lo demás, pero estaba refiriéndose a la muerte espiritual. Porque a través de ese pecado entró la muerte espiritual. Y por ese pecado todos nosotros morimos. ¿Se dan cuenta? ¿Ven cómo viene el tema? Muchas veces nosotros nos vamos por los ojos, pero no vemos el contenido verdaderamente espiritual de las cosas. El mal que puede caer en todas esas cosas. Y acá hay un tema muy fundamental también. La palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Y tomamos como cosas comunes y como cosas sin ningún peligro, cosas que realmente espiritualmente son malísimas. Por ejemplo, y espero que no piensen que soy un fanático, se acerca Halloween, 31 de octubre. Y fíjense, uno dice, ay sí, lo disfraza al nene, a la nena, qué sé yo, van a pedir caramelo, no pasa nada. Desde hace miles de años, en las tribus celtas de Irlanda y Escocia, había una festividad que se llamaba Samhain.
Y en esa festividad ellos decían que el mundo de los vivos se unía con el mundo de los muertos. Y los muertos, los espíritus de los muertos, pasaban al mundo de los vivos. Pero pasaban en una situación de venganza, porque estaban muertos. Y entonces, para que no los reconocieran, ellos se disfrazaban, ponían alimentos para calmarlos, ofrendas y todo lo demás. Y los chicos, empezó en Inglaterra, después se fue a Estados Unidos y ahora en toda Latinoamérica. ¿Qué hacen cuando piden? ¿Truco o dulce? Dulce o truco, ¿verdad? Entonces están diciendo, dame algo o yo te voy a hacer un mal. Espiritualmente significa eso. Y espiritualmente también significa que el niño que hace eso tranquilamente puede encarnar un demonio. Porque sabemos que los que están muertos están muertos. Los muertos no reviven. Eso que dicen que vio a mi pariente fallecido y todo lo demás, no fue tu pariente. Fue un espíritu del mundo. Fue algo de las tinieblas que se hizo pasar por el ser que amabas. ¿Te das cuenta? Y los nenes, cuando hacen eso, están abriendo puertas al enemigo. Y parece una tontería, ¿no? Sí, yo lo disfrazo, no está pidiendo caramelo. Y no sabemos las puertas que abrimos. Eso con los niños. La gente adulta, los satanistas, hacen sacrificios de sangre, matan personas, matan bebés, matan mujeres, para hacer pactos con Satanás. Porque a Satanás le gusta mucho la sangre. Y si vos matás algo con una ofrenda de sangre, el demonio te puede dar mucho poder y mucha autoridad. Porque te la da. Te la da. Por eso, nosotros no andamos en las brujerías, reprendemos toda brujería, toda hechicería y reprendemos todo aquello que tenga que ver con brujería. Y si en algún momento practicaste brujería, arrepentite. Porque le abriste la puerta a Satanás. Y Satanás se la va a cobrar. No te va a dejar tranquilo. Necesitas arrepentirte, necesitas cambiar de actitud y necesitas realmente buscar la limpieza en el Espíritu Santo. Porque si no, nunca vas a vencer. Porque estás atado, porque hiciste un pacto. Así como le dijiste al Señor, Señor, yo te acepto como mi Rey y Señor, cuando te metiste en la brujería aceptaste a Satanás como tu Rey y Señor. Y ataste tu vida. Y necesitas una santa liberación. Y únicamente eso es a través de un arrepentimiento verdadero. Y de romper todas las cadenas, las ataduras que hayas puesto sobre tu vida. Es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Con Satanás no se juega. No se juega. Y la palabra nos dice, allí en Proverbios, en Deuteronomio 12, 19, 31, acerca de todo esto. Fíjense cómo en la Biblia está todo, ¿no? Deuteronomio 12. Por eso nosotros le decimos que lea la Biblia. Porque en la Biblia están todas las cosas. Quizás no se nombra claramente con los nombres de ahora, pero sí la esencia. Deuteronomio 12, 29, 31 dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré.
Fíjense, mis hermanos, tenemos que leer, tenemos que buscar. Así como nos tomamos quizás un montón de horas viendo la novela, quizás escuchando música, aprovechemos y empecemos a leer la palabra. Busquemos un tema. Hoy tenemos tantas facilidades, tenemos Google, tenemos la inteligencia artificial, tenemos montones de cosas. Empecemos a averiguar los temas que nos interesan. Porque a través de ahí también el Señor nos habla y nos da liberación. Fíjese tremendamente el engaño de Satanás, ¿no? Y el engaño de este mundo. Cómo a través de algo que aparentemente inocente, como disfrazar un nene en una fecha determinada, es una terrible atadura para nuestra vida y la de los niños. Porque le abrimos puertas a Satanás. Después las medias verdades, ¿no? Es otro fraude. Cuando empezamos a decir medias verdades. Y una media verdad es una mentira. Y nosotros muchas veces decimos medias verdades para no quedar mal con la gente. Porque, ¿qué van a decir de nosotros, verdad? Pero nosotros tenemos que ser honestos. A pesar de que por ahí las cosas no sean a nuestro favor, tenemos que decir la verdad. Porque el padre de la mentira es Satanás. Y qué tremendo, ¿no? Si Jesús dijo que el padre de la mentira es Satanás, ¿cómo nosotros decimos que Dios es nuestro Padre? A través de Jesucristo. Al final, ¿quién es nuestro Padre? ¿Dios o Satanás? Dios. Entonces apartémonos de las medias verdades, de las mentiras. Apartémonos. Jesús dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque todo lo demás, de mal procede. Eso lo dijo Jesús. Entonces tomemos realmente cuenta de todo eso. Después están otros, ¿no? Que ya es otro calibre. Los falsos maestros. Hoy vemos una crisis tremenda en la iglesia, donde se predica cualquier basura, porque es basura, donde no se predica la verdadera palabra del Señor, sino que se predican sueños, ideas, cosas que por ahí vino un ángel y les dijo. Basura. La palabra está escrita y en los últimos párrafos de Apocalipsis dice que la profecía está sellada y que aquel que le añada a esta profecía o le saque a esta profecía va a ser sacado su porción del libro de la vida. En otras palabras, te vas al infierno. Clarito, te vas al infierno. Nosotros no podemos predicar algo que no esté acá. No podemos predicar ni sueños, ni cosas, ni revelaciones. No somos Pablo para que nos lleve al cielo. Acá está todo escrito, la palabra está sellada, la profecía está completa. Acá, en estos 66 libros. Y en nuestra responsabilidad leer. Yoli, si hay una ley y yo sin saber la rompo y me agarro a la policía, ¿qué pasa? El conocimiento de la ley no es justificación para romperla. El conocimiento de la ley, el desconocimiento de la ley no es justificación para no tener el castigo. Y no lo exime del castigo. No lo exime del castigo. Y cuando Dios te diga, tenías 66 libros, ¿qué hiciste? Tomemos conciencia, mis hermanos. Tomemos real conciencia en todo esto. Ojo con los falsos maestros, los falsos apóstoles, los profetas y toda esa historia. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque hay mucha gente que se va atrás de ellos porque se van atrás de la multitud, atrás de la algarabía, atrás de las cosas. Pero realmente Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Y sin santidad
nadie verá a Dios. Y el que nos va a ayudar a ser santos es el Espíritu Santo. Si lo dejamos obrar en nuestra vida, nosotros tenemos que dejarlo obrar. Después está el otro, ¿no? Otro fraude más, el autoengaño. Ay, yo soy buena persona. Yo tengo un corazón bueno, un corazón bondadoso, le doy de comer a la gente. La palabra dice que engañoso es el corazón más que otra cosa, más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Calculen que hubo uno que se quiso amigar con Jesús. En mi país le dirían que le fue a chupar las medias. Sí, le decimos así a los extranjeros, que le chupan las medias. Agarra y le dice, maestro bueno. Y Jesús lo para y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno es mi Padre, es Dios. Ni Jesús se llamaba bueno. Ni Jesús. Y sin embargo nosotros decimos, yo soy una excelente persona, yo soy bueno, soy lindo, soy linda. ¿Cuánto nos falta aprender? ¿Cuánto nos falta aprender? Porque realmente en Jesús tenemos el modelo. Y si nosotros no dependemos de Jesús, estamos caminando en soberbia, en altanería, en el yo puedo, yo lo resuelvo, yo lo hago, el yo. Y no entendimos realmente que cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, el yo tiene que morir. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Tremenda palabra. ¿Y quién nos ayuda a nacer de nuevo? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos da el Espíritu Santo? Dios. Entonces fíjense el amor y la misericordia que tiene Dios, que nos pone las reglas, pero nos da la ayuda para que podamos cumplirlo. No desaprovechemos esto. Después también esta otra palabrita, ¿no? Que dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Pues yo puedo pasarme la vida en la iglesia. Y muchos piensan que la iglesia te salva. Mentira, la iglesia no te salva. Podés pasarte toda la vida en la iglesia. Podés predicar, podés cantar, podés hacer lo que vos quieras en la iglesia. Pero si no vivís, si no vivo de acuerdo a los parámetros de nuestro Padre, estamos fritos, Nos va a decir apartados de mí. Pero si yo, con toda humildad, reconozco, Señor, yo te soy infiel, Señor, yo necesito cambiar, Señor, yo quiero que tú me lleves donde estás, como cantábamos en la alabanza, el Señor lo va a hacer. El Señor nos va a tocar, nos va a transformar, nos va a dar la fortaleza, nos va a socorrer en todo lo que nos esté pasando y al final vamos a tener la victoria. Pero tenemos que querer ser fieles. Porque en este versículo, en el 7, dice, y con esto termino, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Hermanos, si nosotros queremos estar parados bien delante de nuestro Señor, como hijos u obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, pidamos ser fieles. Que nuestra oración empiece a ser, Señor, yo quiero serte fiel. Yo reconozco que en esto y esto yo fallo, yo peco, yo te soy infiel. Yo necesito cambiar. Y como Dios no miente, y su palabra es sí, amén, sus promesas son sí, amén, cuando vos realmente te arrepientas y le pidas ser fiel,
entonces sí el Señor va a poner sus ojos sobre vos y al final te va a llevar al reino donde Él está. Dios me lo bendiga. Amén.